Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy tenemos como invitada por segunda vez a Casey y con Casey grabamos un episodio en el pasado que se llama Sanando heridas transgeneracionales. Te recomiendo muchísimo ir a escucharlo si aún no lo has escuchado porque en ese episodio no solamente ella nos deja muchos aprendizajes sino que también Casey nos cuenta su historia y está bueno tener esa historia como punto de referencia o como contexto para que entiendas quién es ella. En todo caso, Casey hoy día trabaja ayudando a personas a sanar después de ella haber pasado por enfermedades y haberse sanado ella misma. Muchas veces buscamos sanadores y prácticas de sanación para eliminar bloqueos o sanar nuestro cuerpo o mismo poder crear la realidad que queremos crear y queremos vivir. Pero al final, si no cambiamos nuestra energía, nada va a cambiar. Así que por eso con Casey hablamos precisamente sobre este tema de cambia tu energía y cambia tu realidad. No sirve de nada que busques 1000 alternativas si al final tú no haces la tarea de cambiar tu energía. Y ella nos explica 4 pasos fundamentales para cambiar nuestra energía. Así que gracias por darle clic a este episodio y empecemos. Hola Casey, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Demente, de verdad que qué emoción tenerte aquí. La última vez que hablamos sobre heridas transgeneracionales, fue una conversación súper linda, súper enriquecida. Mucha gente me ha hablado mucho sobre ese episodio y por eso quería obviamente volverte a invitar a este espacio para que nos sigas enriqueciendo con todo ese conocimiento y sabiduría que tú tienes para compartir. Hola, un gusto estar de vuelta. Ese es un tema súper interesante donde es nunca acabar. ¿El de heridas transgeneracionales? Sí, es un tema de nunca acabar. Porque entre más te vas adentrando en eso, vas entendiendo cosas. Mira, en mi práctica siempre aparece algo nuevo. Y vas aprendiendo algo nuevo, algo más profundo. Siempre llega un cliente que ya con algo completamente diferente, entonces te abre una nueva puerta y probablemente no es conocimiento, pero es conocimiento basado en experiencia. O sea, lo que yo comparto con ustedes son mis experiencias con mis clientes a lo largo de todos estos años. Y las experiencias que comparto es con permiso de ellos. O sea, ellos me han dado permiso de que lo compartan, pero es básicamente la experiencia. Hay muchas corrientes que explican conceptos. Hay muchos conceptos que respeto a 1000%. Pero me he dado cuenta que no todos los conceptos aplican para todo el mundo. ¿Me entiendes? No sé si me comprendes. Hay, por ejemplo, 100% te entiendo. no vas y estudias, por ejemplo, constelaciones familiares y tú te preparas, te estudias, te instruyes en eso. Pero a veces yo he notado que y yo a veces vengo con clientes, yo no soy certificada en constelaciones, ni pretendo hacerlo, pero tengo conocimiento básico. O ellos trabajan. Y me he dado cuenta a veces que cosas que yo experimento con algunas personas a veces no aplican a la teoría que hay con respecto a qué se relaciona con qué. A veces hay puentes y cosas más profundas. Entonces, una de las cosas que las personas me han preguntado recientemente y la sincronía cuando tú me haces esa pregunta es sobre tu vibración. ¿Por qué atraes lo que atraes? Y es con lo que tú empiezas preguntándome hoy, o sea, ¿qué tema podemos hablar? Y eso es un tema que realmente mucha gente me ha preguntado eso en estos días, porque no sé si te has dado cuenta, recientemente las cosas pasan mucho más rápido. O más intensas, por lo menos, así es como las intensas, como si el tiempo se ha acelerado, como si la ley de causa y efecto es mucho más rápida. Antes tú decías, el que la hace la paga. Pues ahora la haces y a los 48 horas, una semana, ya se está vuelve frente. Es como que el tiempo está pasando. Sí.
Bueno, y para poner en contexto a las personas, ahorita antes de arrancar a grabar, estaba precisamente hablando con Casey. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre, o sea, al final, para cambiar nuestra realidad tenemos que cambiar nuestra energía, porque nuestra energía es la que está atrayendo toda la realidad o manifestando la realidad que nosotros estamos viviendo, que le podemos decir identidad, le podemos decir de mil nombres, pero al final es la energía que nosotros estamos emanando, ¿verdad? O sea, o la frecuencia que nosotros estamos emanando desde nuestro ser, ¿no? O corrígeme si estoy equivocada. Todos, cada uno de nosotros emanamos una serie de frecuencias. Uh-huh. O sea, pero lo importante es entender por qué o qué se relaciona con emanar una frecuencia. Para ponértelo en contexto más fácil, emoción igual frecuencia. Uh-huh. Por ejemplo, hay emociones de alta frecuencia, como la felicidad, el amor, alegría, el gozo, la risa, la compasión. Esas son emociones de alta frecuencia. ¿Qué significa por decir alta frecuencia? Menos densas. Uh-huh. Que se mueven más rápido. Y más armónicas, más coherentes. No es solo que se mueven más rápido, es que son emociones que crean frecuencias más coherentes. Crean una sed de comunicación entre tú, el ambiente y el universo hacia ti de una forma más coherente. ¿Cómo lo demuestras? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo un proyecto y la emoción que te domina en ese proyecto es puro gozo y pura alegría, te vas a dar cuenta que los obstáculos se ven de una manera diferente y no son pesados. Total. Y que las cosas caminan de una manera más armónica. Es como que sí, aparecerán obstáculos, pero se abre una puerta siempre. Uh-huh. Siempre se encuentra la salida rápida, no es algo pesado. Uh-huh. Entonces, también existen emociones de baja frecuencia. ¿Qué determinamos? Emociones de baja frecuencia. Bueno, la número uno que yo pongo es la queja. La queja, o sea, la insatisfacción, la queja, el juzgamiento, el enojo, la envidia, la rabia, la frustración. Y si tú te pones a pensar y a sentir un momento en ti, la frustración es pesada. El rencor es pesado. Es una emoción que se siente pesada en ti. Entonces, cuando estamos en una situación donde estamos interactuando con otra persona o con un grupo de personas, pero la emoción que está dominando la conversación, la emoción que está dominando el ambiente, o sea, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente de trabajo donde todos estamos frustrados, por ejemplo, porque no nos sentimos valorados o no nos sentimos que no nos pagan bien. Entonces todos llegamos a ese lugar de trabajo compartimos el mismo sentimiento. Y siempre va a haber personas que van a tratar de reforzar la historia. Entonces, ¿cómo validar ese pensar? Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser el ambiente de trabajo? O sea, denso, pesado. Denso, no, que hay personas que no van a querer llegar. Hay personas que se van a querer alimentar de más drama, conflicto, chismes, todo este tipo de situación, pero en generalizado, ¿cómo va a ser el nivel en que la empresa va a dar frutos? Denso y pesado. Y van a encontrarse un montón de desigualdades, van a encontrarse un montón de obstáculos, un montón de cosas que van a pasar. Entonces, hay ambientes en los que yo inconscientemente escojo estar y hay ambientes en los que he estado hace mucho tiempo, pero no sé cómo salir de ellos. Porque es como la analogía. Pues imagínate que tú entras a un cuarto
donde todo el mundo está fumando cigarrillo, una fiesta, y tú no fumas. No fumas, no te gusta el cigarro. Tú entras al cuarto, que ahí es donde es la fiesta, y la mayoría de las personas están fumando cigarro. Pero ¿qué pasa cuando tú entras al principio? ¿Qué vas a sentir? ¡Ah, qué asco! El olor a cigarro. ¡Uy, no lo soporto! Pero cuando ya pasa más de media hora, 45 minutos, que tú estás adentro de ese antro, adentro de ese lugar, adentro de esa discoteca, Ya no lo percibes. ya no lo percibes. Ya eres parte de... Te das cuenta que estabas intoxicado hasta que sales. Y cuando sales, te das cuenta que el cabello, la piel, la ropa, la cartera, todo lo que andas se impregnado. tiene olor impregnado. Eso es lo mismo que nos ocurre cuando a veces estamos en ambientes tóxicos. Hemos estado tan acostumbrados a estar en esos ambientes tóxicos que ya no lo puedes definir. Y una cosa que yo escucho mucho de la gente es cuando vienen y hablan conmigo y están en situaciones extremadamente tóxicas, me dicen, ya no sé manejar, ya yo no reacciono, no le digo nada, no peleo, no digo nada. Sí, pero estás en el ambiente tóxico. Entonces, esa toxicidad crea un peso. Un peso donde a veces te vienes quejando que te duele esto, que te duele el otro. Estás enfermo, estás mal del estómago, te dan diarreas, te dan alergias en la piel, las cosas no salen, vas a empezar algo, no se mueve. ¿Por qué? Porque ya estás tan impregnado de esa frecuencia, de ese ambiente, que la densidad es parte de ti. Entonces, hay una incoherencia en tu campo electromagnético también, donde tiende, porque acuérdate que cuando hablamos de frecuencias, de emociones, de frecuencias, es como ondas de radio. Si yo estoy en la onda de radio de FM, yo voy a traer solo las emisoras que pueden conectar con esa banda de radio. Tal cual. Entonces, por ejemplo, yo no quiero oír música, yo quiero oír noticias ahora. ¿Cuál es la onda de radio que normalmente da noticias? AM. Entonces, a veces yo quiero estar en AM de deseo, pero frecuencialmente estoy en FM. Y claro, es como buscar las noticias en el FM y al final generas más frustración porque no las vas a encontrar. Tienes que cambiar tu frecuencia. Toda esa frustración. Tenemos la tendencia inconsciente de movernos en una forma horizontal. ¿Cómo es una forma horizontal? Te voy a dar un ejemplo, que es una analogía. Por ejemplo, a los 19 años yo me enamoro de fulano y la relación es un desastre. Yo me caso con fulano a los 19 años y mi relación es abusiva, súper abusiva. Entonces vamos a terminar a fulano, vamos a llamarlo Juan, como 96.1 FM. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta de que esa relación no va para ninguna parte y no va a funcionar? Yo termino divorciada. Entonces, yo voy buscando horizontalmente. Y sigo caminando en esa frecuencia de radio de FM. Y en 98.3 me encuentro otra música bonita. Y este se llama Ricardo. Entonces, Ricardo a primera vista, ¡ay, está divino! Él es completamente diferente. ¡Ay, este es un príncipe! Es completamente diferente. Cuando me pasa la etapa del enamoramiento, porque cuando estamos en la etapa del enamoramiento, somos como la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos. Muy purita, vemos las señales. Sí, no nos damos cuenta. Exacto. Conclusión, no se casen enamorados. No necesariamente no te cases enamorado, porque enamorarse es bello. Sí, obvio. Es
Escucha tu corazón y sé coherente. Mm. Porque entre más coherentes tú estés en tu frecuencia, más claro podrás ver. Claro. Porque si tu corazón está incoherente, tu cerebro está incoherente. Porque hay una conexión directa entre tu corazón y tu cerebro. So, si hay una incoherencia entre el uno va a afectar el otro. Mm. Entonces mi percepción de las cosas va a ser distorsionada. Y voy a querer ver lo que yo quiero ver, no lo que está enfrente de mí. Entonces, volviendo a la analogía, ya te encuentras en 98.6 a Ricardo y al principio aparece el príncipe. Y cuando ya te pasa la etapa del enamoramiento y salió peor que en Juan, que te pegaba. El otro te gritaba y te trataba mal, pero este te pegaba. Entonces, ¡pum!, te mueves otra vez de una manera horizontal. Hasta a veces puede llegar a un punto que puedas tener una recopilación de relaciones tóxicas, abusivas, o te cierras completamente y no conecto con ninguno. Entonces tampoco tengo relaciones. Entonces a veces crees que superaste porque no tienes una relación. Claro, pero no has superado nada. Porque vamos a ser justos. No hay nada más bonito que tener a alguien con quien compartir. Claro. La soledad no es buena. Y se lo digo yo que he trabajado más de 26 años de enfermera. No hay nada más duro que atender a un paciente terminal muriéndose solo. Claro. Wow. Es súper difícil. Entonces, tendemos la tendencia de movernos horizontal. Horizontal no va a haber cambio. ¿Por qué? Porque todo lo que atraigas va a ser en la misma frecuencia. Cuando de verdad ocurre un cambio, cuando yo me doy cuenta que soy yo el que tengo que cambiar la perilla de radio y conectar yo a AM. No mi mamá, no mi papá, no mi hermano, no mi exmarido, no mis hijos. Soy absoluta y completamente yo. Responsable. Ahí, la primera parte es en que me caiga, como dicen el 8, que soy yo. Y después empezar a indagar, a conocerme a mí mismo lo más que puedo para poder yo cambiar. Al cambiar yo a esa frecuencia, empezar a no repetir los patrones que aprendí. Porque hay una parte todavía más importante sobre todo esto, de qué frecuencia yo emano. La mayoría de las emociones que tú sientes o emanas son aprendidas. Interesante. Vienen aprendidas de tu clan familiar. Son repetitivos de lo que has visto, de lo que has escuchado y de lo que han vivido ellos. Wow. ¿Me entiendes? Y te voy a explicar por qué. Está descubierto en neurociencia, y está descubierto hasta ahora, que un niño de 0 a 7 años, 7, 8 años, todavía no tiene determinada la capacidad del razonamiento. En los niños muy inteligentes, el razonamiento empieza a los 7. Okay. Que también, tal vez se preguntan, pero Santa Claus no puede ser que me haya traído todos esos regalos. Claro. O no creo tal vez que el cuco sea de verdad y que vaya a aparecerse por la ventana. Pero antes de esa edad, los niños no tienen esa capacidad de razonar. Y aún más profundo que eso, entre los 0, desde que estás en el vientre de tu madre, cuando naces, empiezas a nacer,
Las ondas cerebrales de los niños son delta y tetra. Cuando tú vas a medir las ondas cerebrales delta y tetra, son relacionadas con procesos de hipnosis. Entonces, si yo te estoy diciendo a ti que un niño pequeño de menos de 1 año hasta los 7 o 8 años, las ondas cerebrales que lo dominan son tetra y delta más la mayor parte del tiempo, y que esas son las ondas de hipnosis que te estoy diciendo, que estás entendiendo tú. Que está absorbiendo absolutamente todo lo que está viviendo el ambiente. Lo que está en el ambiente sin cuestionarlo. Claro, sin filtro. Entonces, eso crea lo que le llamamos tu subconsciente. Claro. O el disco duro de tu computadora. Entonces, esas emociones, la mayoría son aprendidas y repetidas. Por eso fue que en la primera charla hablamos de heridas transgeneracionales. Más que heridas, estamos hablando de todo lo que hemos aprendido de nuestros padres y nuestros padres lo que aprendieron de generaciones pasadas que nosotros estamos asumiendo si no lo cambiamos, ¿no? Sí, pero en esas partes hay un entendimiento, por ejemplo. Eso es muy importante, la parte de los 0 a los 7 años, pero después cuando tú ya pasas los 7 años, los eventos importantes en tu vida, los eventos que te marcan, las interacciones que te marcan, porque en toda interacción importante en tu vida, tú vas a tener una reacción emocional. Y ojo, a veces la reacción emocional puede ser que me quedé frisado o me congelé. A veces la reacción que ocasionó alguna situación es peleé. Hay veces me quedé frisado o hay veces huí. Esas son las 3 más normales. Pero siempre vas a tener una reacción cuando vives un evento que te marca. Entonces, es la reacción con que tu cuerpo, tu subconsciente, tu persona, es un mecanismo de defensa para lidiar con una situación difícil. Y todos la tenemos. Todos tenemos mayormente estos 3 mecanismos de defensa. Peleo, huyo o me congelo. Uno de ellos. Sí, como los animales. Que son las reacciones que tenemos todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de los animales tienen esas 3 reacciones, pero cuando pasa, el depredador se va, el animal tiene la capacidad de volver normalmente y regresar a su estado natural. Nosotros no. ¿Sabes por qué? Sí tenemos la capacidad, pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque ¿qué nos diferencia a nosotros de un animal? Nuestra capacidad racional. Cognitiva. ¿Qué es la capacidad cognitiva? Yo puedo revivir una experiencia 20,000 veces solo con pensarla. Y de ahí, pegados en la película. Y de ahí, ¿por qué crees que nos creamos un ataque de pánico? Porque solo pensar en darle fuerza a un pensamiento y creerlo, hacer creer a mi cuerpo que lo estoy viviendo al punto que tu cuerpo reacciona y te crea una respuesta inmediata hasta donde puedes ir a parar a un hospital. Claro. Entonces, eso es lo que nos hace diferente a los animales. Entonces, constantemente, por ejemplo, volviendo a la frecuencia, yo tengo una interacción contigo súper difícil y nosotros vivimos una situación desagradable y nos peleamos. Y nos peleamos hace 10 años. Pero cada vez que yo vuelvo y pienso en esa memoria que estoy haciendo, reviviendo el escenario como si fuera hoy.
y creando y alimentando una frecuencia en mí. Porque cada vez que lo vivo, produzco las hormonas de mi cuerpo y las emociones. Entonces eso va a crear una densidad o una energía expansiva. Entonces es súper importante que seamos conscientes de cómo reaccionamos a las personas, porque nadie se muere de la picadura de una serpiente. Te mueres de cuánto tiempo permaneció el veneno dentro de el cuerpo. Claro. Pero Casey, te hago una pregunta. Tú dices que las emociones son aprendidas, ¿verdad? Y que están súper codificadas en el inconsciente. Eso quiere decir que no todas son aprendidas. Muchas tenemos ya tendencia a aprenderlas porque ya vivimos una experiencia con alguien que nos mostró cómo reaccionaba. Claro. Y claro. Pero hay otra parte de ti que es tu propia naturaleza. O sea, hay gente que tiene mucho juego y que no necesita mucho para encenderse. Claro, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Hay algo que se llama tu temperamento, tu garra, tu naturaleza. Claro, o sea, como tu metabolismo, o sea, tu característica. Tu capacidad reactiva. Cada uno tiene una capacidad reactiva. ¿Cuál es el punto aquí? Poder conocerte también, que tú puedas usar eso como una herramienta, no como una destrucción. Porque, por ejemplo, si una persona tiene mucha fuerza, puedo usarla de dos maneras. Puedo pelearme con todo el mundo, ir en el tráfico, ir mandando a todo el mundo y pelearme y ser reconocido como el enojón. Claro. Ella se mete con esa persona, el enojón, el amargado, no le pueden decir nada porque tu frecuencia crea reacción en la gente. Claro. Y te pone un label, te denomina. Entonces, tú puedes usar esa fuerza de esa manera o tú puedes usar esa fuerza de una forma proactiva. ¿Y cómo hacemos de una forma proactiva completamente? Una persona con un temple de liderazgo que tiene la fuerza de sobrepasar con una temple cualquier situación donde impacta a los demás y crea un circuito hasta de admiración en otras personas. Claro. ¿Me comprendes? Es súper importante para mí y lo he descubierto en todo este tiempo. Es súper importante que tú empieces a conocerte. Entre más tú te conoces, entre más tú conoces cómo son tus reacciones, las cosas que a ti te tocan los botones, las cosas, entre más tú aprendes a conocerte, aprendes a no meterte en lugares, en situaciones y entrar en puertas que te van a traer conflicto. Porque al poder conocerte y a aprender a conocerte, entonces, ¿para qué yo me voy a meter ahí si yo sé dónde yo puedo llegar? Claro. ¿Me comprendes? Y eso es una parte súper importante. Y la gente no busca cómo entenderse, busca que otro le diga lo que tiene que hacer. Claro. Sí, es verdad. Y nosotros tenemos todo para saber qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir y dónde no nos tenemos que meter. Y después, otra parte muy fuerte es el autojuzgamiento. Que es una parte donde nos metemos. O sea, yo sé mis debilidades y yo las tengo muy claras. Y todas las tenemos. Todos tenemos una debilidad, todos vamos a tener algo. Pero es volver a esto, amar tu parte oscura, saber usarla cuando es necesario. Porque si tú odias algo de ti o estás tratando todo el tiempo
de señalar algo de ti, de cambiar, hay una incoherencia en ti mismo. Es que esa incoherencia. Claro, porque si yo estoy todo el tiempo juzgándome, viendo lo que yo estoy haciendo mal, viendo esto, viendo lo otro. Mira, hay personas que hay personas que son buenísimas para un montón de cosas. O sea, para hacer un montón de cosas. Y un síndrome que te limita completamente es el perfeccionismo. Porque, ¿qué pasa con una personalidad completamente perfeccionista? Nunca estás listo. Y nunca estás satisfecho con lo que es. Y nunca estás listo. Entonces no te expones, pierdes oportunidades, se te pasa la vida, porque vas a, por ejemplo, crear un proyecto. Lo revisas y lo revisas y lo revisas y lo revisas y lo revisas 50,000 veces y no eres capaz de presentarlo. Se te va la vida en eso. ¿Cuántas personas estudian y todos los títulos están guindados y nunca practican? La escuela lo hace en la práctica. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante. Primer paso, empieza a conocerte. Empieza a conocerte. Tienes que empezar a conocerte. Y dejemos el paradigma que nos ha llevado la sociedad. Por ejemplo, la sociedad es, tienes un hijo y tu hijo es buenísimo para las artes, pero en matemáticas no es muy bueno. ¿Cuál es la tendencia de la sociedad? No, de empujar ahí la matemática. Hay que pagar, vamos a pagarle una clase de matemática. El chiquito lo metes en la clase de matemática, las termina odiando 50,000 veces más en vez de ser proactivo. Si tu hijo tiene una habilidad grandísima para el arte, inviértele en el arte. Claro, ahí es donde tiene su magia. Ahí es donde tiene su magia. Entonces, deja de tratar que una manzana se convierta en una fresa. Claro. Alimenta la manzana. Es súper importante esa parte. De acuerdo. Mira lo bueno en ti. Mira las cualidades en ti. Alimenta las cualidades en ti. Alimenta lo bueno que tienes. Dejemos esa tendencia de siempre buscar qué es lo que está mal. Esa es la tendencia. Es verdad. ¿Qué es lo que está mal? Para arreglarlo. Para arreglarlo o para tener una razón por la cual no puedo o no se puede. Porque así es como nos quedamos mediocres. Así es como se conforma la mediocridad en todo. Siempre buscando lo que está mal. Claro. Y no dándonos cuenta de todo lo que está súper bien. Todo lo que tenemos. Todo. Y por ende estar en gratitud. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder cambiar una frecuencia? Claro, no movernos horizontalmente, sino verticalmente. Y el primer paso es poder reconocer. Primer paso. Que yo no puedo seguir esperando que los demás cambien. Que si hay algo que me está molestando, no me está gustando, no está funcionando, no está fluyendo, el cambio empieza por mí. Va a ser incómodo, totalmente incómodo. ¿Por qué va a ser totalmente incómodo? Bueno, porque estás acostumbrado a hacerlo de una manera. Claro. Y todo cambio es incómodo. Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a comerme donuts, pasar toda la mañana por Starbucks y tomarme en la mañana un frappuccino con un pan de banana. Y mañana, son buenos los de Starbucks. y mañana decido que quiero bajar de peso, quiero cambiar mi estilo, que quiero acá, y empiezo una dieta de 0 azúcares, ¿cómo me va a ir las primeras 2 semanas? Claro, va a ser difícil. Va a estar craving. Te va a doler la cabeza, vas a estar irritable, vas a querer mandar a la chingada a todo mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El cuerpo te lo pide. El cuerpo siempre te va a pedir
lo que está acostumbrado a recibir. Cada vez que tú tienes una interacción, cada vez que tú tienes una emoción, esa emoción va a provocar unas sustancias químicas dentro de tu cuerpo. Y tu cuerpo está acostumbrado a la sustancia química que tú le das. El cuerpo no discrimina si la sustancia química que tú estás produciendo es buena o es mala para tu salud o para ti. Si yo estoy acostumbrada que todas las mañanas yo voy en mi carro y voy peleándome en el tráfico, en ese momento le estoy produciendo adrenalina y cortisol. Y mi cuerpo está acostumbrado que lunes a viernes yo voy en el carro a las 6 de la mañana y me voy peleando en el tráfico de 6 a 8 de la mañana. El sábado no voy a trabajar, es mi día libre. El sábado no segregas cortisol. No, eso no funciona así. No. ¿Viste? No. Va a buscar algo para... En el sábado yo necesito el cortisol. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi casa? Pelear con el marido. A esa hora. O con tu mamá, o con la suegra, o con tus hijos, o porque hay un reguero, o porque nadie me ayuda, o porque no hicieron lo que yo quería que hiciera, porque necesitas ese cortisol que se da de lunes a viernes y esa adrenalina. Entonces, ¿qué te va a dar el cuerpo? El cuerpo te va a dar pensamientos para impulsar emociones que hagan que produzcas los mismos químicos que estás acostumbrado a producir. Claro. Es muy loco, pero sí. Por eso volvemos a esto, porque la mayoría de esas emociones son aprendidas. Porque ya están grabadas en tu cuerpo y tu cuerpo sabe hacerlos mejor que tu mente. Sí, 100%, son 100% automáticas. Es que para allá iba mi otra pregunta, o sea, si ya es 100% automático, pucha, ¿cómo haces para involucrar o para integrar emociones diferentes si no sabes cómo hacerlo? Porque tu cuerpo sabe es segregar o manifestar las otras. No es que no sabes cómo hacerlo, porque todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida felicidad. Claro. Todos hemos experimentado en un momento de nuestra vida alegría. Amor, compasión, gratitud. Tu cuerpo tiene un conocimiento en el cerebro y en el corazón de ese sentimiento y de esa conexión neuronal. La tiene, porque la ha experimentado. Tanto sí que te puedo decir una cosa. Cuando he visitado cárceles, que hay ciertos países, ciertos lugares donde los niños nacen en las cárceles con la madre. Y tú sabes que eso es una realidad. Y tú te sientas en tu cabeza porque tú conoces un mundo completamente diferente. Tú dices, pobrecito, esa criatura, qué horrible vivir ahí. Tú llegas a visitar a esa cárcel y el niño está jugando y se está divirtiendo, se ríe y ha creado un mundo en ese lugar. Wow. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad, especialmente cuando somos niños. Así sea en el peor ambiente, el niño pobre que crece el niño pobre aprende a jugar montado en un árbol, no necesita un iPad. Claro, total. Entonces todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que tú has reforzado emociones con conexiones neuronales para aprender ciertas áreas de tu cerebro. Y esas son las áreas que están activas. Es como cuando yo quiero volver al gimnasio y tengo mucho tiempo de que yo no hago ejercicio ninguno. Esos músculos no están estimulados. Entonces, ¿qué te va a pasar a ti los primeros días cuando tú empiezas a hacer ejercicio? No te va a doler muchísimo. No te vas a poder mover. Entonces, ¿cuál es el punto para poder cambiar? Número 1, identificar qué es lo que yo quiero crear. ¿Cómo yo me quiero sentir? Primero punto de partida. ¿Cómo yo me quiero sentir? ¿Cómo es poder tener una apertura a creer o ambicionar? Ambicionar es la palabra. Una realidad diferente.
¿Me entiendes? Ese es el primer punto. Poder permitirte ambicionar una realidad diferente. Y para poder permitirte ambicionar una realidad diferente, hay que estar en un momento de silencio. El único lugar donde vas a poder encontrar la habilidad de poder ambicionar una realidad diferente. Un ejemplo. Vives en una casa donde todo el mundo pelea, donde es caótico, los hermanos, la madre, todo el mundo siempre está en un mero conflicto, se pelean por cualquier cosa. En ese ambiente es muy difícil ambicionar una realidad diferente, ¿no? Es completamente difícil. Al menos es muy difícil imaginártela porque imaginártela porque estás viendo ahí otra realidad. Pero cuando las cosas cambian, cuando yo me permito ambicionarme una vida diferente, ese es el primer paso. Por ejemplo, yo quiero irme a vivir a Nueva York, yo no quiero quedarme en esta casa. Entonces, cuando yo empiezo de verdad a cambiar mi frecuencia y a crear lo que le llamamos soñar despierto o daydreamer, cuando volvemos al concepto pasado, tu cuerpo no sabe la diferencia entre una emoción que estás viviendo real o una emoción que te estás imaginando. Por ejemplo, yo puedo tener una serpiente al frente mío y verla y saber que si me acerco me va a atacar. O yo puedo pensar en una serpiente y creer que va a salir una serpiente afuera cuando yo salga y me va a atacar. ¿Hay diferencia para mi cuerpo? No. Estoy creando la misma emoción. Claro. Entonces, el primer paso es permitirte ambicionar una realidad diferente. Y para permitirte ambicionar una realidad diferente, hay que encontrar un momento de silencio. Si tú ves a las historias de personas que han salido de lugares y de familias extremadamente tóxicas y han sido extremadamente talentosos o exitosos, una parte del componente de esas personas es siempre haber encontrado algo para descargar. O salían a caminar, o salían a correr, o hacían algo donde ellos se permitían ese momento. Siempre lo encontraron. El daydreaming, lo que le llama. El poder encontrar un momento para acallar. Y a veces esa conexión puede ser solamente salir a caminar. Claro, salirte como de la realidad que está validando las mismas emociones y los mismos pensamientos, porque de lo contrario no vas a poder crear nada nuevo en el pasado. Por ejemplo, salir a caminar, bailar, pintar, todo ese tipo de cosas. Lo ideal, la meditación. Pero hay gente que todavía no está lista porque no entiende todavía los conceptos de meditación. Y hay gente que tú le dices meditación y asocian la meditación por como quedarte con un monje zen y no pensar en nada. Y meditación ni siquiera se le acerca a eso. Rezar es preguntarle al Creador. Meditar es sentarse a escuchar una respuesta. Claro. Y es completamente difícil acallar completamente la mente. Eso es irrealístico. Lo que tú aprendes con el tiempo es a ser selectivo con los pensamientos que llegan mientras tú estás en meditación. Claro. Pues, no van a venir los pensamientos. Es que no te vas a enganchar ahí. Esa es la diferencia. Entonces, hay muchas cosas. Es encontrar algo que a ti te llene para poder descargar y date el permiso de por lo menos ocupar 5 o 10 minutos de tu día para poder hacerlo. Claro. Dependiente. Y te lo digo desde el lugar donde yo vengo. O sea, yo voy a mi niñez y había una parte que era una bendición, pero había otra parte que era muy difícil. O sea, por ejemplo, cuando tú creces con el alcoholismo envolviendo tu círculo familiar, las interacciones eran completamente difíciles, no sé. Wow. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me
mi personalidad era, yo me levantaba siempre bien temprano en la mañana y yo me acuerdo que yo salía desde muy niña, esos recuerdos los tengo desde muy niña, salí y me sentaba afuera a ver a las muchachas que iban para el colegio, porque vivía cerca del colegio. Y yo cuando era una niña de 4 o 5, yo deseaba ser una adolescente. Para mí, ver esas muchachas tan lindas, yo decía, ay, es que ahí había una muchacha que pasaba todo el tiempo, que todos mis primos, yo me crié con un primos varones, cada vez que la veían pasar se volvían locos porque la muchacha bien linda. Entonces yo tenía 5 años y yo tengo ese recuerdo. Entonces yo me levantaba en las mañanas y me encantaba ver a los muchachos cuando iban para el colegio, venían con los uniformes y ella siempre pasaba. Entonces yo decía, me la veían, yo decía, uy, cuando yo sea grande, ser como ella. Claro, imagínate, todo el mundo la está admirando. Y yo me acuerdo que yo la veía, pero una de las cosas que yo, entre todo el caos que había, yo soñaba despierta. Yo soñaba con... Y ahora que lo pienso, yo voy para atrás, yo me permitía soñar, independientemente de cualquier cosa que pasase. Entonces, Es que sabes que, Casey, todos los niños tienen en su naturaleza la capacidad de soñar y por ende nosotros tenemos esa capacidad de soñar, ¿verdad que lo dices? También recuerdo, por ejemplo, mi mamá decirme, pon los pies en la tierra, ser realista, o sea, nos empiezan a condicionar de chiquitos a que la única realidad que existe es lo único que nosotros podemos ver con nuestros ojos que están frente nuestro y que soñar no es una posibilidad porque nunca se va a poder manifestar. Entonces, un poco como que nos han cerrado esa capacidad. Otra vez a que eres el resultado de... Sí, exacto, lo que exactamente. Pero la mayoría de los adultos nos condicionamos a eso, ¿no? Sí, pero también es importante que entiendas que ya lo hiciste. Porque si tu mamá te corrigió a ti, pon los pies en la tierra porque andas en el aire, ¿qué estaba pasando contigo? Ya está en el aire. Estabas soñando, ya soñabas. Exacto. Entonces, la memoria está ahí. Es poder reactivarla otra vez. Claro. ¿Cómo se reactivan las memorias y se reactivan las zonas del cerebro para que se vuelvan a encender? Hay algo que se llama memoria celular, ¿no? Uh-huh. Está comprobado científicamente. Por ejemplo, tú aprendes a hacer algo, lo hiciste tantas veces repetitivamente y lo hiciste por mucho tiempo. Lo dejas de hacer un tiempo y lo retomas. Por ejemplo, la primera vez te pudo haber tomado 8 o 9 meses poder perfeccionar. Lo dejas de hacer por bastante tiempo y lo vuelves a retomar, te toma horas o días poder masterizarlo de nuevo, porque ya hay una conexión neuronal con eso. Claro. Entonces, ¿qué decía Jesús? Era una de las frases más importantes que hablaba Jesús. Para poder entrar en el reino de los cielos, hay que ser como un niño. Claro. ¿Y cuál es la cualidad de los niños? Soñar. Imaginar. Imaginar y soñar. Entonces, ¿cuál es el primer paso para cambiar tu frecuencia? Soñar e imaginar una relación. Ese es el primer paso. El primer paso. Segundo paso. Preguntarte cómo se sentiría vivir esto. Uh-huh. ¿Cómo se sentiría en mi cuerpo vivir esto? ¿Cómo se sentiría? Tu cuerpo no sabe la diferencia entre una experiencia real y una experiencia creada por tu mente. ¿Cómo se sentiría? Y empezar a inventar, a ambicionar el sentir, porque ahí abres otra apertura. ¿Cómo se siente? Porque yo y ahorita tú no estamos en una conversación y yo te digo a ti, pon toda tu atención en el dedo gordo de tus pies. Uh-huh. Y ahí va tu atención. Claro. Y si te pregunto en este momento, ¿cómo se siente esa parte de tu cuerpo? ¿El dedo gordo? Ajá. Está frío, está caliente, está cómodo. Donde tú pones tu atención,
pones tu enfoque. Claro. Entonces, segundo paso, poder preguntarte a ti mismo, ¿cómo se sentiría estar viviendo esta experiencia? Hazy, pero esa está difícil. ¿Por qué? Porque te lo estás preguntando con la cabeza y le estás pidiendo al cuerpo que lo siente. Ajá, pero es que todo empieza por la cabeza, todo es Claro. un pensamiento. Claro, entonces, Todo es un pensamiento, todo es un pensamiento primero. Si yo pienso, soy estúpida, ¿de dónde viene el pensamiento? no, de la cabeza. Todo Obvio. viene por la cabeza. Si yo en este momento te digo, cierra los ojos y siente amor, tú puedes sentir amor sin que ninguna situación externa te lo esté. Número uno, tú no puedes condicionar a la gente a que cierre los ojos. ¿Por qué? Es verdad. Y para ciertas personas cerrar los ojos incluye incomodidad. Claro, de verdad. Tú puedes empezar diciendo a la persona, trae a tu mente una memoria. ¿Tú sentiste amor por alguien o sentiste que alguien te amó? Ya sea un animal, una mascota, un antepasado, un abuelo, una abuela, un pet. Una memoria donde te hizo sentir bien y que puedes ponerle como amor. No es cierra los ojos, se siente amor. Claro, no. Si con los ojos abiertos puedes imaginártelo, 100%. Puedes recordarlo. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos muy puros. Eso es una de las bellezas de ser niño. Es una pureza nata. Que olvidaste poner tu atención ahí es otra cosa. Pero de que no lo sepas, no es cierto. Claro, ahí está en la memoria celular, como tú dices, es cuestión de repetirlo, reforzarlo y volverlo a activar. Repetirlo y volver a crear las conexiones neuronales, hacer esta conexión entre el corazón y el cerebro para poder volver a crear coherencia hasta que tu cuerpo sepa hacerlo mejor que tú. Donde ya tus respuestas no sean, ay, qué mamera, esto está mal. Tus respuestas cambian eso, oh, ok. O sea, por ejemplo, estar en un aeropuerto y que te digan, hoy el vuelo se retrasó 2 horas. El 70% de las personas que hacen que miércoles voy a llegar a tiempo, pero hay otro número de personas que dicen, bueno, por lo menos solo 2 horas y no me tengo que quedar aquí toda la noche. Claro. Pero para eso tienes que empezar a trabajar y reimpulsar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso toma tiempo. Esto no es una cosa de un día. Cambiar tu frecuencia. Ay, si todo fuera tan fácil, mi amor, los boards de manifestación, donde le ponen las cositas pegaditas y no me todo fuera fairy tale, pero no es así. O sea, hay un trabajo que tú tienes que hacer y es un trabajo personal que tú tienes que hacer. Por favor, si ese cuento de los boards de manifestación funcionara al 100%, que no nos manifestaríamos, ¿para qué estuviéramos aquí hablando? Claro, 100%. Ahora, Casey, te hago una pregunta. Bueno, y tú, o sea, en particular, facilitas procesos de sanación para personas. ¿Qué pasa si llega una persona con una situación, te pide que le ayudes en su proceso de sanación? Tú haces lo que tienes que hacer. ¿Hasta qué punto puedes ayudar a esa persona a cambiar su frecuencia para que la realidad de esa persona empiece a manifestarse de forma diferente? Un sanador no te sana. Un sanador genera una frecuencia donde te acompaña a tú mismo encontrar la puerta y tú mismo sanar. Yo puedo llevar a un camello al agua, pero no lo puedo obligar a tomar. Claro. Todos tus procesos son tu karma, no el mío. Por eso se llama facilitador. Claro. O sea, cuando una persona viene
con ciertos bloqueos, parte de mi trabajo es ayudarle a encontrar una puerta cuántica para una emoción, un sentimiento, una visión o una perspectiva diferente. Uh-huh. Que al poder alcanzar esa visión, esa emoción, esa perspectiva diferente a lo que él cree que es su realidad, en su disfunción, él mismo se genere un proceso de autosanación. Claro. Porque cuando te sanas, cuando tú hablas con las personas que tienen remisión de cáncer, por ejemplo, una de las cosas que todas las personas que tienen un proceso de remisión de cáncer te van a contar una historia de que tuve una realización. Uh-huh. Me di cuenta de esto, entendí esto, acepté eso. Tuvo un cambio de perspectiva. Totalmente. O sea, el 6 lo vio como 9. Uh-huh. Entonces, un sanador no te sana. La persona que sea sanador o la persona que vaya a visitar un sanador pretendiendo que el sanador va a hacer las cosas por ti, el primero que está mal eres tú. Claro. Un sanador es una persona que de una u otra manera te va a aportar herramientas para que tú te sanes, pero no lo va a hacer por ti. Es un proceso donde nos acompañamos, porque sí es cierto, a veces nos encerramos tanto en nosotros mismos que no lo podemos hacer solo. Y para eso están los sanadores. Y el que se cree que todo lo puede hacer solo está más equivocado que nada. Ok, pero en el episodio pasado tú me contaste que tú tuviste 2 enfermedades de las cuales te sanaste, ¿verdad? Y en tu proceso, o sea, tú te sanaste tus enfermedades en tu proceso, pero después empezaste a entrenarte con diferentes sanadores, entre estos, si no estoy mal, creo que me habías dicho que había sido a este señor que vivía en Brasil, se me olvidó el nombre. Sí, yo llegué a ir ahí y, por ejemplo, yo fui varias veces a Brasil y después, años después de que yo fui varias veces a Brasil, si tú vas si tú lo googleas, hay una historia donde él es acusado de... Claro, pero ese no es el caso. El caso es que esta persona sí decían que sanaba a gente. O sea, gente que llegaba con enfermedades. No sé si tú pudiste, ¿no? Del todo. Tú llegabas, te ponías en la fila y él te mandaba a hacer algo. Ah. Ok. O sea, no era que él con su... Un montón de veces te mandaba a hacer algo. Uh-huh. O ya era ir a sentarte en los cuartos de meditación, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. No era que él llegaba y te decía, ya estás, no, te mandaba a hacer algo. Hacer algún cambio que ayuda a tu cambio de frecuencia. Ajá. Entiendo. Ahora, de pronto, no sé, corrígeme tú si estoy equivocada, estar en un espacio donde la frecuencia está muy elevada, impacta tu campo facilita y acelera los procesos. Claro, porque impacta tu campo electromagnético y al final somos energía. Facilita y acelera los procesos. Y si tú estás con un grupo de gente que su corazón y su cerebro son extremadamente coherentes, esas personas van a afectar tu campo electromagnético. Por eso, cuando se considera un buen sanador, esa persona tiene la capacidad de afectar tu campo electromagnético para que tú puedas hacer el cambio que necesitas hacer. Pero no es que la persona lo hace por ti. Claro, para que te dé la apertura a ti de hacer los cambios que tienes que hacer, porque de eso se trata al final el proceso de evolución. O sea, digamos que la enfermedad está ahí para darte el empujón para que lleves tu proceso de evolución. Si no lo haces, pues no... O sea, si alguien te sana, entre comillas, te quita ese malestar, esa incomodidad, pues no evolucionaste, no hiciste el trabajo. Necesariamente. Tu fe, como tú trabajes tu fe, es como tú te vas a sanar. Por ejemplo, yo conocí historias de personas que han tenido experiencias místicas y han experimentado una sanación.
Pero en esa experiencia mística que se manifestó, hubo un mensaje, hubo una enseñanza también. Claro. Hay muchas formas de sanarse. O sea, por ejemplo, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la capacidad de creer en algo más que tiene la capacidad de impactarme de una manera. Entonces, es poder creer otra vez en una posibilidad más allá de la que estoy viviendo en este momento. Claro, pero es que tener fe es subir tu frecuencia, es cambiar tu frecuencia. Porque una persona que está en el negativismo, en el victimismo... Una persona que tiene fe se puede estar cayendo el mundo enfrente de ellos y ver frente a tus ojos el peor escenario, pero hay algo en ti que te dice y hay un sentimiento de paz que yo sé que todo va a estar bien. Claro, y está viendo la belleza detrás de esa situación que muchos pueden interpretar como negativa. Pero solamente para ver esa belleza tienes que estar en una frecuencia mucho más elevada y coherente. Es que es la única manera. Es que todo es cambiar. No podemos crear cosas bellas desde la incoherencia. Claro. En la incoherencia creamos caos. Y entrando a ese tema, entonces, me imagino que también hace parte de los pasos, porque el primer paso es creer en la nueva posibilidad, ¿no? El segundo paso es soñarla. Soñarla, despierto, sentirla y repasar todos los días esa emoción y esa situación que estamos soñando, ¿de acuerdo? Y después, no sé si me vas a hablar de cómo entrar en coherencia corazón y mente. Porque siempre dijimos que tenemos que estar en coherencia para poder también, o sea, si no hay una coherencia, la frecuencia está en coherencia. Cuando yo dejo de manipular el cómo, cuándo y cómo. Porque si yo, por ejemplo, tengo una idea de que voy a tener dinero, que voy a tener bastante dinero. Esa es la primera idea. Yo quiero tener bastante plata. Yo no quiero vivir en la miserabilidad que vive esta familia. Ese es mi primer pensamiento. Y eso me imagino yo, por ejemplo, viviendo en una mansión o una casa. Pero después de ese tercer paso, que viene el tercer paso, que es, empiezo a extorsionar, a manipular, a engañar, para lograr esa meta, nada de lo que estoy creando es coherente. Claro. Estoy creando en un punto me va a llevar a mí a la autodestrucción. Claro. Entonces, el paso es súper importante ahí, es poder ambicionar estos pensamientos y tenerlos, pero desde la armonía y poder soltar cómo es que me va a llegar esa experiencia. Bueno, ahí está la fe. Soltar cómo es que me va a llegar esa experiencia, porque si yo creo, por ejemplo, yo me quiero manifestar un amor y yo me obsesiono con un tipo y creo que ese tipo me puede pasar el correcto y el príncipe azul y yo no lo voy a ver. Y esa es la parte más difícil. Que vendría siendo en otras palabras como surrender, rendirse. Rendirse. Y entender que no es en mi tiempo, es en el tiempo divino y que llegará de la manera que yo me lo espere. Claro. Pero llegará. Claro. Me encanta. Esas son las partes. O sea, son 4 partes en sí, si lo piensan. Poder ambicionar una realidad diferente. La parte de soñar despierto, de la manera que funciona. Reforzarlo, repetición, 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 repetición. Y soltar. Mientras tanto, enfócate en la repetición. Sí, tal cual. Repetición, pero sin apego. Claro. Es la repetición, pero sin el apego. O sea, sin el apego de... Tiene que ser de esta manera, claro. Tiene que venir de esta manera, tiene que salir de allá, porque tu percepción es extremadamente limitada. El universo tal vez tiene algo mucho más grande para ti que tú ni siquiera te has ambicionado a ver. Es como la persona que
solo sabe andar en bicicleta y nunca se ha montado en un automóvil. O la persona que tiene un Kia y de un momento a otro se mete en un Maserati, no sabe ni por dónde van los botones, ni siquiera tienen la idea de cómo funciona. Entonces, el universo tal vez tenga algo tan grande para ti a ese nivel. Pero te tienes que ir llevando. O si no, no lo vas a poder saber manejar. ¿De acuerdo? Y prepararte, que es súper importante. Porque cuando uno está preparado, ¿cómo es preparado? Por ejemplo, si yo quiero ser una persona súper exitosa en negocios, yo tengo que prepararme. Claro, tomar acción coherente. Claro, o sea, es tomar acción coherente, porque si yo estoy ambicionando una situación, la estoy repitiendo en mi cabeza, la estoy soñando, pero estoy actuando de una forma que no tiene ni cinco de coherencia. Exacto. Entonces, claro, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. O sea, tenemos que tomar acción inspirada, coherente. Inspirada de acuerdo a cuál es mi sueño, cuál es mi visión. Exactamente. Las personas que han logrado hacer la diferencia en el mundo han tenido esta cualidad que es la más importante. No importa cuál sea la adversidad que tengan, nunca han perdido el sentido de su visión. Bueno. Nunca, independientemente de cualquier cosa que pueda pasar. Si tú pierdes el foco de tu visión, te pierdes en un río. De acuerdo. Entonces, es importante identificar cuál es tu visión. Claro. Sí. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Y alimentarla. Independientemente de todos los otros factores que estén alrededor tuyo influenciando las situaciones. Así es. Para poder cambiar un paradigma, hay que romper contratos, hay que romper lealtades, hay que romper las maneras en cómo se están haciendo las cosas. Y la parte de romper con lo que estaba estipulado, con lo que estoy acostumbrado a hacer, no es fácil. Para nada. No, para nada. Y el cuerpo, como dijimos en un principio, te va a tratar de llevar a lo que ya conoce. Te va a tratar de llevar a segregar esas hormonas que te generan esas emociones y esas reacciones de forma automática porque están ahí codificadas. Entonces, pero hoy por hoy hay un montón de herramientas que podemos usar. Por ejemplo, yo no sé si tú has oído hablar del programa de HeartMath. Sí. Ok, HeartMath creó un dispositivo. Y no solo un dispositivo, varias herramientas donde te enseñan a volver a la coherencia por medio de ejercicios que se hacen, especialmente de respiración. Y no solo, entonces te dan una serie de protocolos y ejercicios que tú puedes aprender a trabajar y a practicar en diferentes situaciones. Y lo que a mí me encanta, HeartMath, es que cuando tú te pones el monitor, no es en la oreja. Es un monitor que te lo pones, te pega aquí en la oreja, entonces te ve los pulsos, pero también hay otro que es el más sofisticado que se pone en el dedo pulgar, hay dos. Y entonces ese monitor va, o sea, la gente de esto es vivo, eso es, no, ahí te comprueba completamente que te va chequeando la variabilidad de tu corazón y como tu corazón, las ondas de frecuencia de tu corazón van siendo coherentes o incoherentes. Claro. Y es increíble, yo me acuerdo cuando yo vi uno de los primeros, cuando yo hice el programa en el entrenamiento, nos presentaron un video de una persona, por ejemplo, que iba en un autobús, en un carro. A esa persona le habían puesto un Halton Monitor. El Halton Monitor es para la gente que está teniendo arritmias. Uh-huh. Entonces, cuando el médico quiere identificar cuán severas son las arritmias y es qué es lo que está pasando, te pone un monitor del corazón que tienes que usar por 24 o 48 horas. Después tienes que regresar y ellos hacen toda la lectura. Entonces, tú tienes que ir documentando las cosas que van pasando en el día. Te dan hasta un cuadernito y todo. Entonces, esta persona se lleva el monitor, pues estaba teniendo arritmias, y se monta en el carro y empieza a discutir con su pareja. Entonces, cuando regresa al monitor, que ya le toca, el doctor empieza a leer toda la lectura y dice, ¿qué pasó ahí? Hola, me queda.
¿dónde estaba yo? Ah, en el carro. ¿Qué pasó en el carro? Y sería, bueno, estaba discutiendo con mi pareja. ¿Sabes qué fue lo más increíble de esa lectura? De ese momento. Que se empezaron a afectar las ondas. Tu corazón cambió a totalmente diferente, pero no fue eso lo que pasó. Es que la discusión tardó, tal vez 10 minutos fue lo que pelearon. Claro, y se mantuvo el resto del día. Se mantuvo por horas. Claro. Y me imagino que está ahí cuando le entramos. Uy, ¿por qué no le dije esto? Claro. Uy, le dijiste es idiota. Uy, pero es que... Y ahí toda la historia. Así, uy, no lo soporto, que se baje el carro. Uy, lo quiero matar. Uy, horas. Entonces eso generó... Porque es que no es solo eso, es que eso genera una pérdida de energía en ti. Te drena completamente. Entonces, lo más importante que no lo hemos llegado a tocar aquí, que es sobre las frecuencias y las emociones, es que hay emociones no son ni malas ni buenas, por decir. Porque de verdad no son ni malas ni buenas. Porque yo puedo usar la rabia para hacer algo constructivo. Claro, total. Lo que podemos determinar qué emociones me drenan y qué emociones me cargan. Porque si yo en el día me metí en una película, discutí con alguien y me quedé mal el resto del día, ¿en qué usé mi energía vital? Claro, en esa situación que no me aportó nada. Entonces yo voy a tener energía para crear. No, Yo voy a tener energía para ser creativo. no. No, para ver cómo la voy a responder la próxima vez. Entonces pierdes toda tu energía vital y te drenas. Y después no tienes energía para crear tus sueños, para invertir en tus proyectos, para invertir en tus situaciones, porque llega el final del día y tú estás completamente drenado. Claro, sacaste toda tu energía en una situación que no te aportó. Entonces la gente, ¿por qué se queja cuando no pueden manifestar otras cosas? Aquí el pensamiento es ponte a pensar en qué estás invirtiendo tu energía vital en el día. Porque no te estás poniendo tu atención. ¿Y dónde está drenando tu energía? Porque sin energía vital, ¿cómo voy a crear? De acuerdo. Casey, una última pregunta para que no nos extendamos tanto, pero si una persona tiene un bloqueo energético, esos bloqueos energéticos básicamente es una acumulación de esa energía que tenemos que cambiar y ya está, ¿no? Un bloqueo, ¿qué defines tú como un bloqueo energético? ¿Qué idea tienes tú de un bloqueo energético? Bueno, digamos, una persona que quiera manifestar relaciones diferentes en su vida y sí, y como que tiene un bloqueo para poder crear relaciones diferentes o sacar adelante negocios O vuelvo a hacer la pregunta, defíneme para ti qué significa la palabra bloqueo energético. Cuando estás tratando de hacer que algo suceda, pero siempre se bloquea por otra, sí, o sea, ¿qué emoción te produce eso? frustración. ¿Es una energía de alta frecuencia? No. ¿Qué produce la frustración en tu cuerpo? ¿Es una energía que te carga o te descarga? Sí, no, descarga. Entonces, ¿qué es lo que le llaman un bloqueo energético? Porque usamos la palabra bloqueo energético y la palabra bloqueo energético es igual, no es mi culpa. Claro, obvio. Total. Y que alguien me lo desbloquee, además. Y que venga alguien con una varita mágica y me lo quite. Ya me desbloquearon y yo hago. El nudito ya salió. Bloqueo energético. Un bloqueo energético es una forma de pensamiento con una serie de acciones que son incoherentes. Interesante. Simple y sencillo. Porque ¿qué dijimos? ¿Cuál era el cuarto paso para poder hacer un cambio? Soltar. Uh-huh. Y si yo estoy
peleando para ganar plata, levantando, consiguiéndome 5, 6 trabajos, no tengo tiempo en el día, no tengo tiempo para mi familia, cojo cualquier chamba con cualquier persona, hasta a veces, porque eso es otra parte, el dinero es algo súper sagrado, el dinero es una energía muy sagrada, y las reels, como tú hagas el dinero, tiene mucho que decir en los resultados de tu vida. Claro. Entonces, yo no puedo generar dinero en cualquier lugar. Sí, yo puedo generar en cualquier lugar dinero, pero generar dinero en cualquier lugar es proactivo para mí, para mi familia. No. Tú puedes generar dinero vendiendo droga. Tú puedes generar dinero ayudando a recuperar personas que vienen saliendo de adicciones. Son dos frecuencias completamente diferentes. Y puedes generar dinero en alegría o en estrés, que viene siendo también lo mismo, ¿no? O sea, bueno, lo mismo y no lo mismo, obviamente, pero si una persona está generando dinero y está completamente estresada todo el tiempo que está generando dinero, también se está impregnando de una frecuencia súper baja, ¿no? Bueno, pero es que tú puedes tener un trabajo bueno, pero estar acostumbrado a solo quejarte y no ver lo bueno del trabajo. Claro. Y la plata no viene de una frecuencia mala, eres tú. Sí, exacto. Tú la estás impregnando de esa frecuencia mala. Tú te estás impregnando a ti mismo. Sí, exacto. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento sobre el dinero? De un bloqueo energético de algo que yo no he podido sanar. Y solo yo, no los demás. Algo que yo no he podido sanar. Algo que es hasta el día de hoy un punto ciego en mí. ¿Me entiendes? Sí. Me encantó tu explicación del bloqueo energético. Casey, de verdad que increíble toda la información que nos estás proporcionando. No solamente información, sino la sabiduría. Cómo le diste la vuelta a, o sea, varios temas que, o sea, cuando hablamos de energía, sí, pues digamos que entre comillas es magia porque no la vemos y fluye y demás, pero al final, pues también hace parte de la 3D y cómo nosotros actuamos, las decisiones que tomamos y cómo no se ve, pero hoy por hoy, a cómo está de avanzada la tecnología, se puede percibir. Exacto. Se puede medir. El aire no se ve, pero tú lo puedes sentir. Claro. Claro, lo que pasa es que hablamos de energía como si fuera algo independiente de nosotros. O sea, si me hago entender, o sea, como estamos hablando, el bloqueo energético. Sí, como si fuera algo, pero el bloqueo energético. Sí, exacto. O sea, que alguien te va a quitar ese nudito, bloqueo energético, me hago entender. Pero no, o sea, hace parte de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de sentir y al final la decisión de cómo nosotros queremos sentir, porque como dijiste, sí podemos a través de herramientas como pensar en una situación que nos genera amor, traer esas emociones de frecuencias altas a nuestra vida y podemos decidir actuar y estar en coherencia. Toda persona tiene el derecho divino a cambiar. Tiene el derecho divino a cambiar, es parte de quienes somos. Tú no eres la mujer que eras cuando tú tenías 20 años, tú no eres la misma persona, ni siquiera tienen las mismas células ni generan las mismas situaciones, no eres la misma persona. Una de las cosas que nos hace seres humanos es la habilidad de adaptación al cambio, de cambiar. Eso es una de las bellezas de seres humanos. Nosotros tenemos una capacidad de adaptación y de cambiar. ¿Dónde nos pegamos? ¿Dónde nos bloqueamos? Cuando resistimos al cambio. Pero es una habilidad que todos tenemos. Es como un software que viene incluido en ti. Sí. ¿Me entiendes? Nos podemos adaptar y podemos cambiar. Por ejemplo, tú tienes hoy un niño que a los 7, 8 años tiene un accidente y pierde una parte de su cuerpo.
ese niño lo maneja y se adapta increíblemente a esa edad. Claro. Es un adulto de 45, 50 años que pierde un miembro y es 20 veces más difícil para ese adulto adaptarse que para ese niño. Porque el niño tiene la capacidad de ver un mundo de posibilidades. El adulto llora por lo que no tiene y lo que no fue. Uh-huh. Por eso es súper importante poder entender que el niño que vive en ti es súper importante y que hay que cultivarlo. Vive dentro de ti. ¿Tú has visto la película El Proyecto Adam? Sí, me encantó. Es una analogía entre todo lo que hay de lo que es tu niño interno. Tal cual. Tal cual. Me encantó, me llegó tanto. Es donde la voy a volver a ver. No podía parar de llorar. Yo la he visto como 3 veces. Es una película tan linda. Es súper, súper, súper profunda. 100% de acuerdo contigo. Me encantó. Ahí está todo perfecto. Todo perfectamente explicado. Todo perfecto. Las mentiras que nos decimos nosotros mismos para no querer conectar con el dolor que tenemos. Como nosotros, el adulto se engaña. El niño está claro. El adulto es el que se engaña. Sí, total. Me encantó. 100%. No, volver a ver. No me acuerdo. Creo que fuiste tú la que me la recomendaste. Yo no me acuerdo. Puede ser. Que si en todo caso... con esto cerramos. De verdad que hay mucho que procesar, que interiorizar y que yo tomé varias notas. Espero que los que nos estén escuchando también tomaron notas. Y nada, mil gracias por este espacio, por tu tiempo, por tu energía y por tu sabiduría. Cualquier cosa, estamos a la orden. Aquí todos estamos creciendo. Yo no tengo todas las respuestas de todo, no, nunca. Pero todos estamos aprendiendo, todos estamos cambiando y todos estamos evolucionando. Y para los que nos escuchen, voy a dejar el link. Kissy tiene un link donde si quieren tener alguna consulta con ella, lo pueden hacer a través de ese link, ¿correcto? O sea, a generar una sesión. Sí, algo que estoy incorporando más ahora porque tengo mucha lista de espera, no tengo mucho tiempo para ver consultas individuales, entonces ahora estoy incorporando trabajos en grupo. Talleres interesante. de grupo donde más personas pueden ser entonces que se comunique conmigo y ahí les informaré qué es lo que estoy haciendo, los cursos que estoy dando, para poder llegar a un entendimiento. O sea, a veces llega un punto en que es importante ayudar y impactar a varias personas al mismo tiempo. Bueno, no solamente eso, sino que lo que otra persona que está sentada en lo mío puede decir o compartir va a impactar también mi proceso, porque es perfecto que estemos todos en ese mismo espacio. Porque todos los que llegan a la misma clase están en la misma frecuencia. Exactamente. Okay. Gracias, Kids. Gusto.